tardes, buenos días, buenas noches, el momento en el que veas este conversatorio. Mi nombre es Yeida Cruz, yo soy parte de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Actualmente estoy participando del Comité de Prevención de Violencia y hoy vamos a estar hablando sobre estos cambios que han habido en lo que es la violencia hacia el adulto mayor. Este problema social que está incrementando el número de referidos en situaciones que a lo mejor nosotros no habíamos escuchado hace 10, 15 años atrás. Así que en el espacio en que vamos a estar hoy, vamos a hablar con diferentes profesionales sobre lo que es esta realidad de país y cómo tal vez tengamos alternativas para ir educando poco a poco a todas las personas que tienen un adulto mayor en su entorno. Así que hoy voy a estar hablando con dos profesionales de la conducta humana que van a dar diferentes puntos de vista de sus espacios, tanto de preparación en educación como en el área laboral. No quiero comenzar sin antes destacar que el Comité de Prevención de la Violencia, que corresponde a lo que es la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, es la coordinadora, la licenciada Gretchen Santiago, la doctora Débora Carrero, que nos acompaña en este espacio hoy, el estudiante de psicología, de consejería psicológica Pedro Morales, la doctora Nelinet Acevedo y el doctor José Osvaldo Reyes. Así que estos son los miembros de este Comité de Prevención de Violencia, a quien agradezco el apoyo y a quien voy a estar representando junto a la doctora Débora Carrero en este espacio. Así que, sí, más, no esperemos más. Voy a estar presentando a Susan Roy Fuertes. Susan es trabajadora social clínica. Susan también es socióloga y especialista en trauma emocional. Susan actualmente es la directora de la Clínica de Salud Mental y Adolescentes del Hospital Pediátrico del Centro Médico. Además, dirige los servicios especializados en trauma emocional, suicidio y psicosis temprana. Susan fue administradora de AMSCA y fue directora de la unidad de metadona de Bayamón y, sin dejar a un lado, que también fue la directora de Casa Cuna en San Juan. Así que, Susan, hola. Saludos, un placer estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poquito sobre un tema tan importante. Gracias por acompañarnos y voy entonces a presentarles a la doctora Aide López Dávila. Aide es psicóloga, es gerontóloga y es especialista en prevención de suicidio. Aide tiene oficina privada en el municipio de Canóvanas, donde le ofrece servicios a adultos mayores y a niños y a sus familias. Así que Aide tiene oficina en Canóvanas, pronto va a estar abriendo oficina privada en Río Grande. Así que usted puede contactarla y aunque más adelante ella puede dar su información para contactarla, es el 787-314-7605. Así que vaya anotando 787-314-7605. Así que Aide, saludos. Saludos y buenas tardes a todos. Espero que esta información sea tan valiosa y que cada uno pueda atesorar como queremos que atesoren a esos viejos que tienen en cada uno de esos hogares. Gracias por la Gracias mil, invitación. Aide. Gracias mil por decir que sí. Y la compañera de Débora Carrero, que es compañera del comité, que va a estar acompañándome en este espacio para entonces poder ofrecerles a ustedes una buena información y que veamos qué alternativas tenemos hacia el adulto mayor. Así que, Débora, por aquí estamos. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y por la invitación. Sé que hacen una excelente labor y me alegra poder formar parte de este momento con ustedes. Gracias mil, Débora. Aide, te hemos perdido en cámara. Ahí Aquí estás. estamos. Ok. Bueno, como mencioné en la introducción, el adulto mayor que tenemos hoy no es el que a lo mejor nosotros aprendimos allá cuando estábamos en el colegio, en la escuela, que aprendimos allá, ¿cómo era que se llamaba aquella del campo a la ciudad? Era el que estaba Rosa, Mota, Finí, ustedes se acuerdan de eso. Sí. Eso era clásico y hablaba de la familia y bueno, ese no Rosa y es el Pepín. adulto mayor. Y Rosa y Pepín, exacto, Mota era el gato. Mota el gato. Ese no era el adulto mayor que nosotros tenemos hoy, eso no fue lo que nosotros aprendimos a escuchar. Tal vez nosotros crecimos viendo a nuestros abuelos, y hablo en mi caso, de la típica abuela que te recibía con todos aquellos platos. Ustedes saben que comer en casa de los abuelos era algo maravilloso. A los que tuvieron esa experiencia y veíamos al abuelo y la abuela que se dedicaba a hablar y todo tranquilo. Y ahora como que esa visión del adulto mayor ha ido cambiando
Y la violencia ya no es como que les robé el seguro social, porque ustedes saben que eso era como que lo peor. Así que, foro abierto para ustedes. Cuéntenme, o sea, ¿cómo estamos viendo el adulto mayor hoy en día? Pues mira, yo quiero, sí, yo quiero pues presentar, ¿verdad? Porque realmente pues tengo una población de adultos mayores bien grande, bajo mi cuidado, y para mí es una oportunidad de poder hacerle la extensión a ellos de que su vida tiene importancia. Así que podemos decir que los malos tratos hacia los adultos mayores, llamados adultos mayores, y que son los viejos, o sea que tenemos tres etapas de viejos, están los viejos jóvenes, los viejos intermedios y los viejos viejos. Así que hay tres etapas de desarrollo ya identificadas, ¿verdad? Como gerontóloga. Estas etapas pues se ven bien vulnerables en el proceso dentro de que ha sido accidentado todo a nivel cultural. Las influencias de los patrones culturales, de cómo se ha estado manejando nuestra cultura en este contexto histórico ahora, hablando en Puerto Rico, pues trae consigo mucha desigualdad hacia el trato de ese adulto mayor, de ese viejo. Ujú. Como bien tú mencionas, antes las familias eran extendidas, el viejo era la parte esencial, el que tenía el conocimiento, el que llevaba la vara, el que dirigía por toda la experiencia que llevaba, ¿verdad? Consigo. Ya hoy pues se ve como ese cacharro viejo, eso que no sirve, no tiene funcionalidad y entonces pues me lo echan al olvido. Y esto viene siendo como la nueva modalidad que pudiéramos llamar, como la nueva modalidad del maltrato, ese maltrato emocional, ese maltrato psicológico, donde a cada uno de nuestros viejos ya incluso comienzan a sentirse viejos a muy temprana edad y podemos distinguir la vejez desde los 60 años en adelante, ¿verdad? Pero no así hasta los 65, que entonces comienza ese primer viejo joven. Y desde los 60, pues tengo muchos pacientes que comienzan a sentirse abandonados, echados a un lado y sin el reconocimiento o el valor que cada uno de ellos tiene dentro del núcleo de la familia. Ay, eso que Aportando a mencionaste lo de que, cacharro, eso, espérate, Susan, eso que mencionaste de cacharro viejo, quiero que sepas que me cerraste la garganta, pero es cierto. O sea, es Ujú. como que ahí está. Cuéntame, Susan, perdóname. mira, la realidad es que la población del adulto mayor ha ido incrementando significativamente año tras año. Yo recuerdo mientras estudiaba con Tito, Mota, Pepino y toda la familia, que también se hablaba que la población mayor para este tiempo iba a ser el adulto mayor. Y se nos fue el Ujú. tren, se nos fue el tren como el país, se nos fue el tren como profesionales de la conducta, como ciudadanos, como personas. Y llegamos a este tiempo y los tenemos aquí. Y continúa en un incremento significativo que llama la atención ciertamente, o debería y tiene que llamar la atención de los que vivimos aquí y de los que estamos envejeciendo, ¿verdad? Durante el lapso de nuestra vida, pero ya acercándonos quizás un poquito más, llamar la atención. Si ciertamente, ¿verdad? Tenemos el viejo del cacharro, que tristemente, ¿verdad? Muy bien traído, indicó la compañera. Hay una visión completamente diferente sobre quiénes son estas personas. 60 años. Tenemos personas de 60 años, hábiles, funcionales, que trabajan y que no pueden cuidar a sus nietos porque trabajan. Así que ya esa abuela no es la abuela de antes. Es una Ujú. abuela mucho más vieja hoy día, porque antes la abuela a los 55, es más, a los 60 años, era una abuela retirada, jubilada o que tal vez nunca laboró fuera del hogar y tenía la capacidad, la potencialidad de cuidar a los nietos y mentalmente estaba estructurada para eso. Los viejos de ahora, y me incluyo entre ellos, no estamos estructurados para eso. Estamos estructurados a intentar ser funcional hasta donde el cuerpo y la mente nos alcance. Ahora, no es menos cierto que dentro de esa población de adultos mayores, la mayoría en el último censo, o sea, bien reciente, la mayoría no cuentan con escuela superior, o sea, todavía seguimos viendo un arrastre. Y destaco esto porque eso es lo que potencia todos estos discrímenes, todos estos malos tratos, toda esta visión que se hace más fácil maltratar cuando la persona no tiene las competencias o las capacidades, ¿verdad?
con la agilidad que las pudiera tener, eso potencia todo lo que son los distintos tipos de maltrato. Y lo hemos estado viendo, y lo hemos estado viendo. Ujú. Es bien triste entender que quizás, Susan, como bien menciona, en un momento determinado, ese adulto mayor, ¿verdad? Y esto a nivel sociocultural, pues sí, el adulto anteriormente, ya a los 55 años, 60 años, estaba jubilado, así que estaba de regreso a casa y por ende, pues le tocaba cuidar y extender la mano en esa ayuda. Ya hoy el viejo, el adulto mayor, ya a partir de los 60 todavía está en la fuerza laboral y eso es por la necesidad, por lo cultural, por todos los cambios socioculturales y socioeconómicos que han ocurrido, ¿verdad? En nuestra época, en este momento. Sin embargo, es bien importante entender que aún estando en en la fuerza laboral, muchos de ellos se sienten así de abandonados, ¿verdad? Y tienen que hacerlo porque yo necesito, porque no tengo a nadie, porque yo estoy sola. La Organización Mundial de la Salud indica, ¿verdad? Y define como el maltrato a un adulto mayor como cualquier acto aislado, repetitivo y consecuente que trae a su vez el que él se sienta abandonado, deshecho o que no tenga los recursos necesarios para poder ser, ¿verdad? Para poder sostenerse. Así que cuando hablamos de abandono, hablamos de maltrato, hablamos de negligencia, estamos hablando de que son las palabras claves para definir cuáles son los nuevos métodos de violencia y de agresión hacia nuestros adultos mayores. Y yo entiendo dentro de todo lo que estamos viendo y las experiencias con mis viejos, que cada uno de ellos trae consigo esa marca del abandono, de que ya yo no sirvo para nada, de que esto no es como lo que uno hacía antes, yo que cuidé a mi mamá hasta que se murió y ahora yo estoy sola y yo no sé ni quién me va a cuidar a mí. Así que es una de las aseveraciones que ellos traen con mucha tristeza al verse dentro de este proceso de negligencia o maltrato o abandono. Mira, Y eso que ciertamente, está, dime Susan, que cuéntame. ciertamente, ¿verdad? Abundando lo que trae la compañera, caemos en los estereotipos. Y quería traer, ¿verdad? Que más allá del maltrato basado en la definición que trajo la compañera, que es muy acertada, indistintamente no sufran de algún evento maltratante, aún así socialmente han sido maltratados, socialmente son tratados de esa manera. Así que esa sensación estereotipada, pero correcta al mismo tiempo, de sentirme solo, de sentirme que no puedo con la carga, que no me da, que no tengo la energía o que no tengo la potencialidad de atenderme y mantener mi autonomía por mayor cantidad de tiempo, está presente socialmente. Y esto que estás diciendo me lleva, yo visito hogares donde, de estos centros de diurnos De para adultos actividades. mayores. Sí, y ahora que estás diciendo esto, me lleva al pensamiento de estas entrevistas que tú haces, que este señor de 70 años o esta señora de 70 años, que tú los ves así, todos arreglados, todos con todo el ánimo del mundo, entienden que si estoy aquí es porque no puedo Pues, hacer nada más. Y lo que me toca es hacer las manualidades en el plato con las crayolas o las témperas, jugar dominó, sentarme ahí a esperar que me den las meriendas. Entonces, eso que estás diciendo, Susan, es como un acto como de dejadez, como que esto es lo que me toca. Y es preocupante, bien preocupante, porque probablemente muchas de esas personas todavía tienen las competencias y las habilidades Claro. para continuar aportando al país. Y sin embargo, los situamos, tú tienes tal edad, ya estás en este hogar, o nos situamos, ¿verdad? Porque ocurre de las dos maneras, en esta visión de que ya yo no puedo, ya yo no sirvo para nada, ya yo no aporto nada. Y no abrimos las oportunidades de tantas cosas que los adultos mayores pudieran estar aportando en distintos ámbitos en el país, tanto público como privado. Claro, y aquí normalmente, nosotros podemos, damos un segundo, aquí sí, nosotros, ahorita cuando hablaba del asunto de la cultura, es porque él se supone, también es un asunto de actitud, ¿no? Es un asunto de que se exactamente. supone que si estoy viejo no puedo jugar tenis, pero igual tenemos adultos mayores de 80 años que juegan tenis, corren bicicleta
caminan todos los días y ellos sí le encuentran, ¿verdad? Y es como dice Susan, socialmente aislados, maltratados, pero hay otros que no les importa. Yo todavía estoy funcional y eso lo vemos en los centros comerciales, los que caminan todos los días, que ellos mismos hacen sus grupos sociales y establecen eso porque para que voy a estar solo en mi casa, ¿no? Dime, Aide, cuéntame. Sí, realmente cuando hablamos de esta visibilidad, ¿no? Ahora se hacen visibles estos adultos mayores y el maltrato hacia estos adultos mayores, es porque realmente ahora hay mucha más apertura incluso al tema. O sea, antes, y podemos marcar como antes, ya para el 2019, cuando se crea la ley, ¿verdad? Estamos hablando de que la ley 121 trae esa visibilidad de que hay unos adultos que carecen de atenciones, de cuidado, de alimentación, de compañía, que es algo tan simple, ¿no? Que podemos decir cualquiera lo puede hacer y que está en pleno momento, ¿no? De poder dar toda esa sabiduría, como bien trae Susan y como bien tú traes a colación, o sea, que tienen habilidades, destrezas, conocimiento y experiencia que pueden aportar a nuestra sociedad. Sin embargo, los invisibilizan por la edad que tienen y porque ya no se toman en cuenta. Esto redunda en ellos en un sentimiento, volvemos al abandono, al desecho, a que ya no sirvo porque ya soy viejo. Entonces, ahí está esta como que dicotomía, soy necesario, tengo mucha experiencia, pero ya tú eres viejo para que yo te quiero aquí, yo quiero que mande otro. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. La Organización Mundial de la Salud señala que diríamos que de 1 de cada 6 viejos está sufriendo ahora mismo de cualquier tipo de maltrato, o sea, de un tipo de maltrato. Y hay que tener en cuenta que entonces nuestra población de adultos mayores es la población que va a tener, yo diría que el margen, ¿verdad?, más amplio de población aquí en nuestra isla, en Puerto Rico. Así que es sumamente importante ver cómo podemos ir atendiendo todas estas necesidades de nuestros adultos mayores y buscar esos foros donde ellos puedan realmente exponer todo ese conocimiento, esas destrezas y esas habilidades y esa experiencia para enriquecer a esos niños, a esos jóvenes que están creciendo hoy día y valorando y posicionándolos en un lugar que realmente les corresponde. Eso que estás mencionando lleva mayor al pensamiento porque no solamente no es un elemento gubernamental, no es un elemento de país, también esto es algo importante de familia. Esto es algo que, como tú mencionabas ahorita, la cultura, esto es parte de, lo que pasa es que aquí hay como un desfase en qué parte de la cultura se fue, que respetamos a los adultos mayores, que los escuchamos. Yo no sé ustedes tres chicas, pero a mí me ha encantado sentarme con mis abuelos, uno aprende de estas historias, ¿verdad? Entonces, esa parte de la cultura, y antes de que pase Susan, el abandono, no solamente es abandono de que la gente no los visita, es que es abandono de que no tengo familia, es abandono de que el vecino no se puede encargar porque el vecino está igual de viejo como el vecino. En una ocasión estuve haciendo un estudio de necesidades en Aguilita, en Juana Díaz, y la cantidad de adultos mayores encerrados, candados puestos. O sea, cero contacto. Lo que me vayas a dar, dámelo por aquí, te hablo por el balcón, pero no puedo salir porque estoy encerrada. Mi hija o mi hijo son los que vienen. Entonces tú dices, si algo pasa. Wow. Mira, la realidad es que hay una tendencia a una vida más larga y familias más pequeñas. Y eso ha sido parte de lo que ha abundado al problema. O sea, tenemos muchos adultos mayores solos en Puerto Rico, donde la familia emigró, ¿verdad? En distintos momentos, en distintos tiempos, y ellos, por las razones que ellos hayan entendido, prefirieron permanecer aquí, y muy justo y respetado, ¿verdad?, que se hayan querido quedar, pero se encuentran solos porque la vida se complica, porque la economía a lo mejor no es la suficiente para venir, ¿verdad?, en aras de no juzgar a ningún familiar, ¿verdad?, se hace más complejo para las familias atender a sus adultos mayores. Así que existe una tendencia a vidas más largas y familias más pequeñas. A mí me llama mucho la atención en lo que han hablado ambas, es cómo, estando en conocimiento de que la población en incrementos significativos, la de adultos mayores, y al mismo tiempo un descenso
tan y tan significativo en En natalidad, los niños. en los niños, los esfuerzos y los servicios públicos y privados del país se continuaron y Siguen se continúan encaminando hacia hacia la los niños. niñez y no hacia el adulto mayor. Así que Ujú. llegamos a un punto donde tengo esta población macro, pero cuando yo voy a una universidad y exploramos tanto, y apuesto que en psicología ocurre lo mismo, pero en las distintas profesiones de la conducta, ¿qué especialidad, qué población de especialidad tú deseas? Niños. Todo el mundo coge niños, todo el mundo coge niños. Y Ujú. eso era así en los 90 y en los 80 y continúa siendo así hoy día. O sea que eso revela aún más la falta de conciencia, y traigo la palabra concientización, ¿verdad? Dentro de lo que es la conciencia, porque saber no es lo mismo que estar consciente sobre un asunto. Y yo creo que sabemos que la población mayor es de adultos mayores, sabemos que hay una situación poblacional, una situación de maltrato, de discrimen, de estigma, ¿verdad? Y podemos seguir poniendo situaciones tristes sobre esta población. Sin embargo, no estamos conscientes sobre ello. Estar consciente sobre algo implica acción sobre ese asunto. Mientras no hayamos accionado es porque no hemos estado conscientes. Yo siempre pongo el ejemplo para que nos puedan entender aquellos que nos están escuchando o tienen la virtud de vernos. El reciclaje. Sabemos que hay que reciclar y que es bueno para el medio ambiente, pero Y ¿cuántos no de lo verdad hacemos. separamos la basura para que sea recogida de una manera separada y aportar desde nuestros hogares para que eso sea así? Pues eso es lo que implica saber versus estar consciente. Estar consciente implicaría que vamos a distribuir la basura de una manera saludable, ¿verdad? Y óptima para el medio ambiente. Mientras saber, pues, que quizás separo las cajas, pero todo lo demás lo he hecho al zafacón. Pues lo mismo ocurre con el adulto mayor. Sabemos, y sabemos por años, que es una situación en incremento, que esto iba a llegar, esto no fue algo sorpresa, esto fue algo anunciado. Sin embargo, ¿qué hicimos? Pues no Nada. ha habido conciencia. Nada, porque ahora mismo, y voy a traer, ¿verdad? Una de esos espacios que había yo trabajado con ustedes para dialogar en este espacio, la ley. ¿Cómo esta ley 121, que es la misma que había en otro momento, pero ¿verdad? Actualizamos en años, cómo esta ley está temperada a nuestra realidad de los adultos mayores en este momento? O sea, esto no es un asunto de que trabajo social lo haga cuando hace el estudio social, no, esto es un asunto de país, un asunto de política pública, porque esto no es un asunto, esto ya no es privado, esto nos corresponde a todos hacer. Entonces, esta ley está temperada a esta población. Sin que me quede nada, te puedo decir que no. No hay nada más que comparar cuántos papeles toma la ley 121 versus cuántos papeles toma una impresión de la ley de menores. Una es un No hablemos de la panfleto ley de completo. menores, que eso es un tema sensible porque tampoco está temperada a nuestra realidad de país, pero eso es Bueno, otro tema. pero dentro de todo, hay muchas herramientas que la ley Sí, provee para la seguridad y protección de nuestros menores. adultos. Si digo, de nuestros menores. De los Si vamos a menores. nuestros adultos mayores, ciertamente hay una ley de derechos y hay unos mecanismos de protección, pero se quedan muy cortos, muy cortos. No solamente en la ley escrita, sino en la acción, Claro. la ejecución de la ley. Ciertamente, concurro con Roy, porque la ley, aunque fue revisada ahora recientemente, ¿verdad? Fue nuevamente revisada, la ley aún así pues no se pone en práctica. O sea, no es lo mismo escribir y escribir y escribir y legislar y todo está allí y cada vez que surge una situación hay que llevarlo a legislación. Y entonces entre el proceso de ir a legislar, el proceso de ir a votaciones, el proceso de acuñarlo nuevamente y hacer las modificaciones que son necesarias, se va la vida y entonces nada se ejecuta. O sea, simplemente me complazco como líder en esa área, ¿verdad? De que yo escribí, que yo dije que se debía hacer, pero ¿cómo pongo en acción y qué acción le doy a esa letra para que realmente haga y se atempere a todos estos determinantes sociales que hoy, ¿verdad? Estadísticamente hablando,
ponen al viejo con mayor salud, por supuesto, porque hay unos adelantos a los abuelitos que hablamos, pues hoy hay unos adelantos que permiten la longevidad de estos Claro. viejos. Ujú. Y entonces reduce por su parte, por todos los determinantes sociales que hemos mencionado y que Susan ha mencionado también, reduce ¿verdad? El nacimiento, la natalidad de nuevos niños. Por lo tanto, vamos a medir y entonces los viejos son más y los niños son menos, nuestra población está envejeciendo. Y qué triste, ¿verdad? Que muchos de nuestros legisladores, muchos de nuestros líderes trabajan con la ley, modifican la ley y la ley se queda allí. ¿Y saben qué? Muchos de ellos somos viejos, por lo tanto necesitamos darle acción Ujú. y poner entonces esa letra que no quede muerta allí para modificarla dentro de 5 años más o 3 años más, Exactamente. sino ponerle acción a cada una de esas palabras. Y algo que sí funciona, y que yo veo que es bien necesario cuando mencionaste que visitas los centros de cuidado de actividades diarias de nuestros viejos, son actividades que realmente necesitan el apoyo de cada uno. Tuve a bien la particularidad y la oportunidad de visitar el Centro Providencia en Loíza, donde realicé la práctica de gerontóloga. Y créanme que la alegría que llevamos como equipo multidisciplinario a ese grupo de personas que se reúnen allí fue algo que ellos nunca esperaron. O sea, fue una emoción y para nosotros fue un beneficio ese intercambio, ¿no? Y yo entiendo que como yo invité a los bomberos, invité a la policía, o sea, que cada uno saque un día de su día y que vaya allí, comparta con estos viejos, entretenga, haga actividades, lleve mensajes, lleve comunicación, información. Y ellos lo disfrutaron, o sea, yo quiero más de esto. Y asistían con, o sea, elegantes, se ponían bellos para ir a esas actividades. Y trabajar con ellos una excursión fuera del centro, que fue la que yo coordiné, fue yo no pensé que iba a ser tan impactante de manera positiva en la vida de cada uno de ellos. Y fue moverlos del centro a un centro donde estaba cerca la playa, hacerle actividades, ejercicio, temas, y ellos o sea, fue algo que ellos decían, wow, esta excursión, y la excursión fue dentro del mismo pueblo, o sea que ni siquiera salieron de allí para ellos divertirse y agradecimiento. Así que tenemos que comenzar a trabajar con cada una de esas letras que está allí en esa ley, de cómo entonces comenzamos a valorar a nuestros viejos. Porque ocurre el maltrato, porque el maltrato ocurre cuando tratamos de invisibilizar a ese ser adulto, a ese adulto mayor, a ese que está en esa desventaja, ya sea social, económica, de salud, y entonces lo posicionamos allí porque pues ya él dio lo que tenía que dar, y no es necesariamente de esa manera. Es bien importante y es muy triste tener que trabajar con ellos. Te digo que yo tengo una viejita de 91 años que va con su esposo de mano a mi oficina a trabajar sus asuntos de pareja, o sea, de pareja. Entonces, ¿qué tú ves? Que hay una necesidad de ser escuchada, una necesidad, una otra viejita de 90 que me dice, mira, es que yo nunca he hablado esto con nadie. Yo ahora con usted que lo hablo, porque a quién yo le voy a contar esto que me ha pasado y es la violencia o el maltrato, todo lo que ha vivido, quizás aparte de, ¿verdad? Como parte de su relación. De que hay una necesidad de escuchar, como bien tú dijiste, cuando te sentabas y escuchabas esas historias, cuando te sentabas y veías cómo ellos se desbordaban en todo ese conocimiento, y de verdad que eso le devuelve la vida. Y vamos por los 120 años. Así que vamos con esa luzón a esos 120 años, si hay felicidad, si hay alimentación, si hay buena salud, si hay compartir, si hay alegría, me duran más mis viejos. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Mira, algo que a mí me preocupa, ¿verdad? Cuando tocábamos los temas relacionados a la ley, es la cuestión de la prevención, ¿verdad? No solamente la prevención en la población actual, que ya entra por definición legal en la vejez, sino en aquella que se acerca hacia la vejez. Esa próxima generación, que lamentablemente tengo que decir que es la mía, que nos acercamos hacia ese número de los 60. Todavía me faltan unos años, pero bueno, caigo en la generación. Pero vamos hacia ahí. Por ahí, vamos por ahí. Pero es que eso es lo más maravilloso de todo esto, Susan, de que
tenemos que entender que desde los 35 años comenzamos a, ¿verdad? Desde los 25 incluso, se comienzan a cortar esos telómeros, tenemos que comenzar a protegernos, Y a a promovernos planificarnos y a todavía. planificar, porque ya comenzamos dentro del proceso, siempre nacemos y estamos en un Correcto. proceso de envejecimiento, así que somos Es- viejas. Esta próxima generación es una generación que se caracteriza por el endeudamiento. Así que los Ujú. próximos viejos van a ser unos viejos altamente endeudados, contrario a los viejos actuales. Los viejos Exacto. actuales, por las dinámicas sociales, ¿verdad? De las décadas, son viejos que han asegurado su vivienda, que han asegurado un retiro. Ya saben que los retiros pues prácticamente no existen. Ya no Así existen. que la Ujú. próxima generación es una generación que se proyecta estadísticamente, esto basado en datos del censo de Puerto Rico, ¿verdad? El censo ahora del 2020, es una población altamente endeudada. Así que yo creo que una ley que vaya a atender a la población de adulto mayor no solamente debe incluir todos los aspectos de seguridad y protección, sino también debe incluir unos aspectos relacionados a la prevención en todas sus manifestaciones. Y obviamente la financiera es una de ellas. Y otra cosita que trajiste en la conversación que me estuvo muy interesante y creo que no podemos hablar un poquito más de ella es la conexión social. La ausencia de conexión social y de comunidades habitables. Comunidad. Mencionabas que habías visitado una comunidad, no recuerdo ahora el pueblo, Aguilita, en Juana Díaz. en Juana Díaz, ¿verdad? Y te llamó la atención de los adultos mayores encerrados en sus hogares, sea porque los hijos los encerrados o sea porque ellos prefieren mantenerse, ¿verdad? Por su propia seguridad, ya Encerrados. están mentalmente habitados a mantenerse cerrados. Pero ¿está la comunidad habitable para ellos? Esas aceras, esos medios, Excelente ese punto. parque de esa comunidad que estoy segura, las comunidades envejecen. Que no Y existe. las comunidades viejas, porque envejecen porque sus dueños originales los compraron de jóvenes y van envejeciendo y permanecen Claro, en ese claro. hogar. ¿Cuánto cariño, por decirlo de alguna manera delicada, se le ha dado realmente a esa comunidad para que esa comunidad responda a las necesidades actuales de la población que la habita? De la población, exactamente. Esto es bien, y es bien sencillo, o sea, como estás mencionando, o sea, no vamos habituándonos a que vamos creciendo según pasa el tiempo. Entonces, estamos hoy en esta época moderna, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Tengo que decirlo, veneramos la juventud, la energía que tienen, la habilidad, las habilidades que tienen, las agilidades, esas fortalezas que tienen. Y entonces tendemos a ver, creando actitudes negativas, creamos esas actitudes negativas hacia nuestros viejos. ¿Por qué? Porque entonces comienzan a depender o a demandar y necesitan entonces más de nosotros, de los que son más jóvenes, y se ven como cargas sociales o cargas económicas. Bien claro está, si cada municipio se hace cargo y se hace responsable de esos cascos urbanos, de esas aceras, de esos accesos a nuestros viejos, de esas aceras para caminar, menos caídas, menos roturas de cadera, menos condiciones, ¿verdad?, de salud provocadas por los esfuerzos que tienen que hacer ellos. Entonces vemos cómo entonces esto se puede mejorar de una manera extraordinaria. Los mismos accesos a los parques, a las piscinas, si hay piscinas públicas, pues que tengan acceso donde ellos puedan, ¿verdad? Como con la ley ADA, pues puedan tener un acceso directo sin tener esa peligrosidad. Los gimnasios con otro tipo de actividades o de ejercicios para poder fortalecer los músculos, mantener el mantenimiento de esos músculos y más bien, como yo le digo a mis viejos, no es ir a hacer ejercicio, realmente es tener actividad física, es tener movimiento para que esos músculos, yo estoy sentada 8 horas y cuando me voy a levantar, vamos, es como que hay que respirar profundo, Estamos crujientes. Así mismo, Estamos bien crujientes. Así mismo. Así que tenemos que trabajar con eso para que se pueda, volvemos, utilizar la ley con todas esas recomendaciones que tiene, todos esos, ¿verdad?, señalamientos y poderlos poner en función y en acción. Cuéntame, Débora. Han hablado, ¿verdad?, muchas cosas bien interesantes, dentro de ello la vida en pareja. Y sí, ¿verdad?, he escuchado
algunos censos y algunas cosas que se dan en Estados Unidos, por ejemplo, que en este tipo de centros a veces ocurre que no se hacen, por ejemplo, pruebas de VIH, clamidia, gonorrea. Y sabemos que también es una necesidad y es una parte de cuidarse. Quería saber, ¿verdad? Si les ha tocado, ¿verdad? Y cómo se está cuidando, si se está cuidando aquí en Puerto Rico, esa parte, porque sabemos que están estos centros, pero no se habla en muchas ocasiones de también la salud sexual de nuestros viejitos, ¿verdad? Por decirlo así, nuestros envejecientes. Nuestros viejos, Débora, nuestros viejos realmente tienen una salud, o sea, tienen una actividad sexual como si fuera un joven, quizás con menos intensidad, vamos a pensar, ¿verdad? Pero sí, no por viejo vas a tener una apatía a la sexualidad. Hay algunos que dicen, no, solamente él llega cuando usted sabe, Missy, usted sabe que cuando, pues, pero tienen esa actividad sexual y son activas sexualmente. Ahora sí, has dado en un punto bien importante y puede venir como parte también de una invisibilidad del maltrato, ¿no? En ese aspecto sexual. Porque sí, recuerdo, tengo una de mis pacientitas que la ha trabajado bien, bien de seguidito, porque incluso me envió fotos, porque ella es online, ¿no? Ella es virtual. Y ella tenía una preocupación con unas verrugas que le salen en la genitalia, ¿no? Y yo le digo, mamá, esto es bien importante, tienes que ir a un ginecólogo, busque el ginecólogo. Y me dice, no, pero es que eso lo tenía mi abuela y mi mamá también, posiblemente, Débora. Y mira cómo yo la abordo, ¿no? Y yo le digo, recuerda que cuando tu abuela, cuando tu mamá, quizás vivían en el campo, no tenían esa facilidad de ir y de tener esos servicios clínicos, médicos, ¿no? Pero tú no estás en ese momento como tu mamá o tu abuela. Es bien importante que tú vayas porque pueden ser verrugas vaginales, puede ser una gonorrea, puede ser, hay diferentes condiciones, ¿verdad? Enfermedad de transmisión sexual que pueden haber estado ahí presentes y esto te conlleva a una infección interna que te puede traer otras condiciones en tu salud. Así que tenemos que trabajar eso y ella tiene 68 años, o sea que ella no es tan vieja, ella es de las viejas jóvenes, ¿verdad? Porque las etapas son de 65 a 74 viejos jóvenes, de 75 a 84 son viejos adultos, medianos, y de 85 hasta, ¿verdad? Los centenarios, pues son viejos viejos. Así que yo le digo, mire que usted no es vieja, así que vamos a ir a trabajar esto porque realmente me preocupa. ¿Por qué? Porque se le estaba afectando el riñón, está con infecciones urinarias recurrentes y me dice, ay, no, yo no he ido a ningún lado, pero ahora me dijo que sí iba a ir. Así que hay una pobre información de cómo debo de manejar la salud sexual que también cae en negligencia porque ¿verdad? Hay un desinterés mío, puede ser negligencia personal, o cae en negligencia, un desinterés mío en poder tener ese servicio. Incluso para yo asegurarme, mira esto, y no caer en esa ignorancia, yo le digo a mi ginecólogo, necesito que me aclares esto. Yo creo que sé la respuesta, pero la quiero del profesional que sí lo hace, ¿no? Y le digo, ¿hasta cuándo debe o hasta qué momento debe de una mujer tener su examen ginecológico? Y me dice, hasta que se muera. Yo, excelente respuesta. Me das la seguridad, ¿verdad? De poder llevar el mensaje, porque unas me dicen es que yo no estoy activa sexualmente, pero hay otras, esta que te estoy mencionando, pues sí, ella tiene una actividad sexual y de momento paralizó. Y yo pienso que viene por ahí todo esto. Entonces, hay esa necesidad de escuchar nuevamente y de visibilizar todo lo que ellos están viviendo que muchas veces desconocen. Así que es bien importante el tema de la salud sexual y la salud sexual de parejas. Qué bueno que trajiste el tema, porque la realidad es que no solamente viene de la propia persona y muchas veces enmarcado en los mitos. Recordemos que nuestra población de adultos mayores es una población donde la sexualidad se veía como algo sumamente íntimo, privado, oculto, secreto, no se puede hablar, incluso hasta vulgar en algunos casos, ¿verdad? Que gracias a Dios hemos ido evolucionando con relación a esa visión, pero nuestros adultos mayores la tienen y la conservan, sino también de nuestros médicos, que muchas veces no se ocupan, no se preocupan por este aspecto de la salud del individuo, e igual que le mandan a hacer laboratorios de muchas cosas, tal vez con el simple hecho de que le ha dicho que no está activa sexualmente o activo sexualmente, descartan
la opción de hacerle las pruebas pertinentes con relación a su sexualidad, ¿verdad? O a su cuidado sexual, ¿verdad? Ya como individuo, más allá de si está activo o no, de si tiene una condición o no. Así que yo creo que es una educación y orientación generalizada que volvemos a la invisibilidad que tiene la población en todos los aspectos que conciernen a ella misma. Mira, Yo creo que Roy, eso, dame un ajá, segundito, Aide, porque si sí, no, ya tú sí, sabes te tú va, que ok. la edad que vamos en camino. Uno de los puntos bien importantes de eso que estás diciendo, Susan, es que las familias, en este caso los que somos hijos, tengamos eso pendiente. Yo, gracias a Dios, crecí con una mamá que tenía, ustedes se acuerdan del calendario que dan en los supermercados, el de cuadrito. Oh, Mami por lo supuesto. tenía allí en el pasillo de la casa y ahí estaban todas sus citas médicas. Y yo aprendí de mi mamá, y gracias a Dios, ¿verdad? Esa parte de los cuidados. Y me acuerdo de eso que mencionaste, Aide, porque mami fue quien me enseñó que había que ir a la ginecóloga hasta que te mueras. Porque cada área tiene su médico y toda la cosa, ¿no? Así que por ahí. Ujú, Entonces, eso es bien importante. Y otra cosa que iba a decir, unido a esto, es que deben surgir campañas educativas en cuanto a lo que es la salud sexual y en cuanto a lo que es la violencia, gente, porque Claro. tenemos unos adultos mayores donde la señora aprendió a servirle al Señor. O sea, ustedes saben, esto es un asunto de cultura, de historia, ¿no? ujú, Entonces, si el esposo la jamaquea, la empuja, pues ella lo va a ver como que, ay, pues si ya yo no tengo más nada, si ya yo me muero ya mismo. ¿Cuándo es ya mismo? Porque ya mismo puede ujú, ser que te mueras mañana como que te mueras en 15 años. ¿Hasta claro. dónde se tolera la violencia con esa invisibilidad de la que Ujú, menciona Susan? Y es que le enseñamos a nuestros adultos con las acciones sociales de que a ti te toca esperar. ujú, Entonces, en ese esperar, ¿cuánto sufren? Y eso trayéndolo, tú hablas de la pareja, pero esos patrones de comportamiento son el modelaje que tuvimos hacia los hijos. Y sí Claro. que muchas exacto. veces cuando vemos la violencia enmarcada hacia los padres en particular o cuidadores o tutores principales de esa persona, la vemos en un plano del aprendizaje que hubo. De mi papá la trataba así, así que yo asumo ese error y yo la trato así. Y quizás mi papá ya no está, ¿verdad? O porque falleció o porque no está en el hogar, pero yo me siento el dueño y el señor o la dueña y la señora, ¿verdad? De tomar estas actitudes contra, obviamente, el más débil, que es el adulto mayor, aunque el Claro. adulto mayor sienta e impresione ser fuerte, Ujú, porque el ciertamente. adulto mayor genera, para bien o para mal, una dependencia psicológica hacia sus hijos, hacia sus sobrinos, hacia sus ahijados, ¿verdad? En aquellos casos que de los que no tienen hijos, sobre el cuidado y temen que reaccionar o acusar o llamar la atención sobre un maltrato o sobre una explotación financiera, que es el segundo tipo de maltrato más reportado en el Departamento de la Familia, en las autoridades pertinentes, temen acusar o señalar que eso les está ocurriendo por el temor a perder la atención de esa persona que la maltrata, pero la lleva al médico, la maltrata, pero va a la casa y le visita en algún momento, aunque sea para pedirle el dinero, pero va allí. Así que ese temor que se genera por la dependencia ante la ausencia de una transportación adecuada en el país donde ellos se puedan mover, la ausencia de haber readiestrado a nuestros adultos mayores en el uso de la tecnología simple. No tenemos que Sí. hablar de tecnología avanzada, sino de una tecnología simple como el uso de aplicaciones para poder buscar una transportación, para poder llamar a los distintos servicios que los pueden llevar a una Ujú, cita o a una actividad o a conectarse con algún grupo social que provea servicios de encuentro, que provea servicios de conexión social para adultos mayores. ujú, claro es. Y para solicitar Querí- el pan sí, básico. Sí. exacto. Sí. Dime, Aide, que Débora. te interrumpí Ah, ahorita. sí. Sí, yendo por la línea de ginecología, ¿verdad? Y de los médicos que son especialistas quizás en esos temas que son un tanto difíciles para ellos poder tratar, pienso que la respuesta de un ginecólogo o una ginecóloga, si tuviste ese paciente de joven, de adulto, adulto mayor, ¿verdad? Joven,
y luego pues dejó de ir, dale una llamadita, o sea, haz un recordatorio, recuerde doña fulana que tiene que regresar porque cada año hay una cita para poder evaluar, entonces se invisibilizan también allí, porque si ya ella no fue, pues no se volvieron a llamar, ella piensa que no, si ya yo no necesito eso, ya yo no tengo ni matriz, ya yo no tengo ovario, a mí me sacaron todo, así que si yo no tengo nada, ¿para qué yo voy a ir a ese tipo de médico o a ese tipo de La doctora? realidad es que tenemos un sistema de salud donde la mayoría de estos adultos mayores tienen, ¿verdad?, el Medicare con suerte, o, ¿verdad?, Vital en aquellos que todavía no han podido tener acceso al Medicare, donde exige la visita de un médico primario. Y ese Pero no médico así. primario, claro, No, ese médico no así otro. primario lo resuelve todo y tampoco Exactamente, asume la responsabilidad de reconocer que debes referir al que debes especialista, ya referir no solo al del corazón, sino al de todas las otras. todas las Todas las otras áreas, áreas. todas las áreas. Estoy y concurro contigo, Susan, concurro contigo porque realmente cuántos viejos no llegan a la oficina y se quejan, no, es que yo cambié de médico porque ese médico yo le digo que me duele tal cosa o le digo esto otro y entonces me da una pastilla pero no me da un referido o no me manda al otro médico que se supone que trabaja con eso, él no trabaja con eso y llegan con esa queja, pero ¿quién los escucha? Claro. ¿Dónde levantan la voz? Y es lo que tú estás diciendo, porque hay unas estrellas por ahí que permanecen intactas mientras tú nos refieres y tú tratas de resolver todos los asuntos como médico primario. Y eso es un asunto también ético, entiendo yo, y un asunto, ¿verdad?, de política pública dentro de lo que está. Y Y ellos yo no, creo que es ellos no se importante atreven a destacar. preguntarle a los médicos, perdóname, Susan, ellos no se atreven a preguntarle a los médicos, no se atreven a cuestionarle porque mi papá, papi ya falleció hace 2 años, no se atrevía y tú le decías, papi, pero ¿qué te dijo? No, él me dijo que me tomara esto. ¿Para qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué? Entonces, no, yo no le pregunté. Entonces ahí es que nosotros, los hijos responsables, tenemos que entonces ir al médico, por favor, déjame estar. Y ustedes saben que, viejo, hombre, que llegue la nena, o sea, nada que ver. Así que entonces mi hermano fue quien asumió eso y él permitía entonces que mi hermano fuera, ok, estamos safe, ¿verdad? Pero ¿cuántos van a los médicos solos? Y entonces no preguntan porque todavía le tenemos el respeto a ese título que va De por encima médico. de tal vez lo que yo pueda saber y él sabe Claro. más que yo, así que me quedo, ¿verdad? Tranquilo. Cuéntame, Susana. Perdón, me fui en blanco un poquito por aquí, pero nada, volvemos a lo mismo. Todos estos programas, servicios que existen y las necesidades de estos adultos mayores, yo creo, ¿verdad? Nosotros como proveedores de servicios, es importante que conozcamos y fortalezcamos porque si hay alternativas donde el viejo puede llamar, donde el viejo puede querellar o donde un hijo puede hacerlo ¿verdad? En apoyo al adulto mayor, un hijo, un sobrino, un cuidador primario en apoyo a ese adulto mayor y que en mi experiencia tienden a atenderlo. Y yo tengo que destacar la Defensoría de Personas con Impedimentos, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y la Oficina del Procurador del Paciente. Sin tener los mejores recursos, o ¿verdad?, los recursos más amplios necesariamente, son un lugar donde podemos llegar y alertar una voz sobre una situación particular que pueda tener un adulto mayor. Uno de los puntos que quería hace rato decir, volvemos a lo que es la ley. La ley sale en el 2019, ¿verdad? Se aprueba en el 2019. Y en el 2020 llega un COVID donde le violentamos todos los derechos. Todos. Donde lo encerramos, donde hay que escucharlos. Cuando yo iba a las égidas y a los centros a hablarles sobre el efecto del COVID, entonces yo decía, Yeida, tú eres quien menos puede pararte frente a esta cantidad de experiencia a hablarle de COVID, porque ellos lo sufrieron en carne propia y había que escucharlos cuando decían, me encerraron sin compra, no vi a mis hijos, que era peor. Entonces, el asunto del encierro todo el tiempo era los adultos enciérralos. Entonces, ¿qué herramientas teníamos? Claro, yo no voy a restarle importancia a que nadie sabía qué hacer en ese momento, o sea, estábamos experimentando cosas nuevas en este país.
pero hay que escucharlos a ellos como sufrieron ese COVID. De hecho, yo tengo un papá que trabajó toda la vida y en el COVID me entregó la llave de su carro y me dijo, parece que ya yo no voy a salir de aquí, uno nunca sabe, y era ese susto también de si me pasa algo, entonces era el ves tú hacer compra y entonces yo me quedo aquí, era esa dejadez, ¿no? Y entrando en otro tema, o sea, mami se había muerto en el 2019, así que ya papi estaba empezando a dar ¿verdad? Esta actitud de ya se fue ella sin esfuerzo, ¿no? Así que me tocó a mí trabajar este asunto y a lo que iba era, o sea, tuvimos una ley donde se habla de esos derechos, pero en el 2020, o sea, 2020 y lo que va, porque después o sea, nuestra vida es antes y después del COVID, ¿no? Mira, la realidad es que el COVID a nivel mundial, no fue Puerto Rico, ¿verdad? Es una Claro. gran situación o circunstancia que nos tocó vivir y que afectó a todas las poblaciones. Ciertamente el adulto mayor es una de las poblaciones más afectadas ante las circunstancias que hubo vivir por su propia protección, porque quienes estaban muriendo y estadísticamente continúa siendo de la misma manera, son nuestros adultos mayores. A mí no me preocupa tanto las medidas que se tuvieron que tomar, sino qué no hicimos después. ¿Cómo no se accionaron planes dirigidos a mitigar el daño o el efecto, ¿verdad? No le llamemos daño, el efecto inmediato que ocasionó eso en el adulto mayor, ¿verdad? Porque pues medidas extraordinarias, situación extraordinaria, el mundo entero, no fue Puerto Rico, el mundo entero. Claro. Así que ok, hubo que hacerlo. ¿Qué hago ahora? Pero no es ahora en el 2024. ¿Qué hice en el mismo 2029 cuando empecé a abrir? ¿Verdad? O en el mismo 2020, 2021, una vez esto se abrió, ¿qué acciones se han ido tomando para el daño que continúa afectando a muchos adultos mayores al día de hoy a consecuencia de aquella toma de decisión, aquella circunstancia? Así que eso me ocupa mucho más y me preocupa mucho más porque ya no solamente son los adultos mayores actuales, sino los que vienen creciendo, ¿verdad? Vienen subiendo a entrar ya por denominación dentro de esta población, que también vivieron esas consecuencias y volvemos. Estar envejecidos muchas veces no es cuestión de edad, es cuestión, ¿verdad?, de muchos otros elementos. Y hay personas que a los 60 años, es más, antes de los 60, están altamente envejecidos. Y uno ve que en cuanto cumpla 60, lo podemos comparar con uno de 80 en muchos aspectos de salud, de actitud, de movilidad, ¿verdad?, de autonomía incluso. Así que eso va variando mucho, mucho. Así que también esa población que está entrando o que ya entró, ¿verdad? Y son estos viejos más jóvenes dentro de la población que vivieron eso, pero también se afectaron altamente. Así que, ¿qué medidas tomamos? ¿Qué hicimos con ellos? Okay. Muy poco. Aide, cuéntame, Muy poco. Sí, la Muy verdad poco es se hizo. que hay que escucharlos a ellos y vuelvo. Estos espacios donde he tenido la oportunidad de ir a diferentes centros diurnos, aunque vaya a hacer un trabajo entrevistarlos, pero les dedico el tiempo y ahí me tomo y me siento con ellos y allí está aquel jugando dominos y el que no se quiere levantar y entonces disfrutamos estos espacios porque somos pocos los que tal vez le dedicamos ese tiempo y ellos valoran eso de una manera, o sea, que yo no les puedo explicar. Yo estuve un tiempo en lo que era Esperanza para la Vejez, visitando Esperanza para la Vejez en San Germán. Y yo veía, me acordé cuando dijo Aide lo de la expulsión, que lo sacaste de aquí, allí. Allí iban estudiantes a darle ejercicios, zumba, y bueno, lo aceptamos nosotros, nos cansamos primero que ellos, no me digan que no. Ustedes saben que ellos tienen todas las energías del mundo, si los pones a jugar tenis, si los pones a bailar zumba, si los pones... Entonces, ¿dónde está esa parte donde no valoramos esa vida, esa actitud? Porque la edad es un asunto de actitud. Y estabas Toma hablando, bien. estás Sí, hablando de un adulto mayor privilegiado que está yendo a un centro de actividades, que recibe ahí unas un atenciones servicio. básicas, que hay una persona que escucha y que se ocupa, ¿verdad? Y desarrollan actividades, y, ¿verdad? Como bien han ido trayendo.
Pero el que está en la casa, el que no va a ese centro, el que ni siquiera sabe que ese centro existe, o el que su autonomía es mucho más limitada y no le permite ir allí. Aquí sí, Hay que ocuparse. así mismo. Mucho cuando hablaste, Susan, pues hablaste del edadismo o el viejismo, ¿no? Es ese señalamiento que hacen quizás los más jóvenes y señalan y de esa misma manera aíslan por viejo, ¿verdad? Ese es el edadismo y todo lo tienen, todos lo responden con la edad, es que ya tú eres muy viejo, ya tú no sirves para eso, ya tú no tienes la energía. En esa misma excursión a la cual yo le hice alusión ahorita, hace un momento, pudimos ver unos viejos, de over 85 años. Como fue un grupo de bomba para hacer ejercicio, un grupo de bomba, Florestel Loiseño. Florestel Loiseño comenzó a sonar los tambores en ese centro y o sea, tenían que ver cómo esos viejos se pararon de sus sillas, que los directores del centro decían, pero ese es este señor y ellos bailando bomba y ellas bailando bomba al ritmo de esos tambores y decían, ¿desde cuándo yo no escuchaba algo como eso? Porque el centro es de Loíza y Loíza es bomba, ¿no? Bomba y bomba. Entonces, ellos comenzaron a bailar que se quedaron con todo aquello, pero era un repique y una cosa, un movimiento, una cadencia que tú decías, wow, o sea, ¿qué es lo que hace falta para que nuestros viejos o los llamados viejos puedan reincorporarse a nuestra nueva sociedad, a nuestra nueva cultura, que lo que hace es, ¿verdad? Alabar solo la juventud, la energía y la vitalidad. Realmente una sobreestimulación. Cuando hablamos de sobreestimular a estos viejos, hablamos de que vamos a darle un poquito más porque soy un poco más lento. Claramente eso no lo vamos a discutir, porque si envejecemos, todo nuestro sistema va a ser más enlentecido, todo nuestro sistema cognitivo puede ser mucho más lento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque literal, pues hemos vivido mucho tiempo, así que nos vamos desgastando, como yo digo, pero no a nivel de que no sirva y que no tenga un propósito de vida. Así que cuando hacemos visible el que nuestros viejos sí tienen anhelos, tienen sueños, tienen deseos, tienen ganas de hacer cosas, tienen ideas para poder aportar, yo creo que es el mayor baluarte que le podemos otorgar a ellos para que ellos se sientan parte de nuestra comunidad. Si nosotros logramos eso y logramos entonces manejar a nuestros viejos otorgándole el sitial que ellos se merecen y corresponden, vamos a estar eliminando muchos factores de riesgo y uno de los riesgos más fuertes realmente es esa dependencia o la discapacidad física o cognitiva, porque lo tiré allí se quedó y yo digo, si no hay movimiento, no hay actividad, ahí se va embotando todo y se va embotando todo hasta que llega a su final, porque no hay nada, ninguna razón de poder continuar. Otro de los riesgos bien potenciales es el nivel socioeconómico y la viudez y el género. Normalmente quedan viudas más mujeres que hombres viudos, porque la mujer dentro de la escala pues tiene una longevidad mucho mayor, se cuida más, así que mueren más los viejos varones que las viejas hembras. Por lo tanto, las viejas quedan vivas y muchos varones fallecen, ¿verdad? Dejando solas a sus viudas. Así que hay que buscar actividades donde ellas puedan ser estas abuelas adoptivas en las escuelas, que ellas puedan llevarle alegría, ayudar a las maestras que necesitan tanta ayuda dentro del salón de clase. Entonces, darle esa oportunidad de ellas ser nuevos entes para, como esas abuelitas, añoñar en el salón, pero también con dirección poder ayudar a la maestra en el cuidado, ¿verdad? Y el sostenimiento de estos niños en el salón de clase. Otro de los riesgos, pues, que también es cuestionable, es ese viejismo. Si tú me dices que yo soy vieja y yo me lo creí, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo de lo que realmente quizás soy capaz. No voy a querer ni bailar, no voy a querer correr bicicleta, no voy a querer caminar, joguear, nadar, hacer tenis, no voy a querer hacer nada de esto, porque las normas socioculturales me empujaron, me arrinconaron a ser invisible dentro de nuestra sociedad. Así que es sumamente importante, esto crea el aislamiento social y el aislamiento social lamentablemente trae la ansiedad,
la depresión, la tristeza profunda, la angustia, y me va a traer consigo la muerte, porque está bien ligada a todo esto. Así que desaparecí, ya no existo. Y es bien lindo ver cómo hoy estuve con una paciente de 76 años, muy joven, yo la veía muy joven, yo no sabía ni que tenía 76 años, hoy por primera vez, y ella me dice, de verdad que estoy bien triste, me siento sola, y toda la lista de todo lo que yo les he mencionado. Y yo mientras iba trabajando con ella me dice, doctora, me siento tan bien, me siento de verdad que no sé qué usted ha hecho, pero yo me siento bien. O sea, ¿qué necesita? ¿Cuál es la necesidad mayor de nuestros viejos? Ser escuchados, ser atendidos, decir, estoy aquí, te escucho, te estoy atendiendo. Y eso va a remediar muchas de nuestras situaciones actuales, ¿verdad? En nuestra sociedad. Así que me encanta la todo lo que necesidad, estás trayendo. la necesidad de cuidado, más el tiempo prolongado que tiene, ¿verdad? Dentro de todo y esa sobrecarga que tienen todos nuestros adultos, pues esa sobrecarga emocional los lleva a sentir. Muchos me dicen, no, yo no quiero molestar a mis hijos porque yo sé que ellos tienen sus familias, tienen sus situaciones y yo no quiero cargarlos. Yo les digo, tú no eres una carga, tú eres un aliciente, tú eres una ayuda. Tú sabes cuántos viejos quisieran tener la mente, la capacidad que tú tienes y poder estar presente, y cuántos nietos necesitan tener esos abuelitos consigo. Así que es la manera de volvernos, la manera de poder mirar, darle una mirada diferente a ese adulto que hoy creció y que va a estar creciendo, porque hay muchos adelantos médicos que nos llevan a tener una vida mucho más longeva. Por lo tanto, si nacen mucho menos niños, vamos a ser mucho más viejos y el riesgo mayor va a ser para nosotros, Susan, porque entonces, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a tongonear? ¿Quién va a llevarnos de la mano? ¿Quién nos va a ayudar a cruzar la calle? ¿Quién nos lleva la bolsa del supermercado? ¿Quién nos dice, señora, por aquí, no es este lado, por este otro lado? ¿Quién nos dirige? Y eso es bien importante reconocer. Eso que tú has traído, que me encanta, muy acertado, me lleva al inicio de esta entrevista, al inicio de este conversatorio que hemos tenido, yo creo que tan rico en información y alternativas, ¿verdad? Y sugerencias, es el respeto. El respeto. Hemos perdido el respeto al adulto mayor. Y en una acción tan simple, yo recuerdo que si en el automóvil en el que mi mamá iba guiando, iba a montarse mi abuelo, iba a montarse la maestra o cualquier adulto, mayor o no mayor, pero cualquier adulto, esa persona iba en el asiento de al frente, porque es el asiento más cómodo del auto. Pero ahora no, ahora el adulto mayor, la abuelita va en el asiento de atrás y el nene de 15 años va en el asiento de al frente, ¿verdad? Utilizando como excusa que es que no le caben las piernas, pues echa el asiento para abajo. Y coge las piernas porque, ¿verdad? La abuela, el abuelo, el tío o quien sea el adulto mayor de esta unidad familiar merece o necesita realmente, por sus distintas condiciones y circunstancias, tener el asiento más cómodo del auto por el mero hecho de ser un adulto mayor, por el mero hecho de ser el adulto. Eso redunda en respeto, yo reconocimiento y valoración. Se ha perdido dentro de las propias familias, ¿verdad? En darle el sitial a quien es el adulto mayor dentro del núcleo familiar y permitirles continuar siendo la cabecera de familia. Si nos reconocemos como cabecera de familia, realmente va a redundar en un respeto, va a redundar en cuando necesito consejo, ¿dónde quién voy? Pues donde esa cabecera de familia, ¿verdad? Y eso lo hemos ido perdiendo porque ahora vamos al internet, que a veces sabe más, pero muchas veces no sabe más. Y se equivoca de sentimientos, ¿no? Que no te da con ese sentimiento y ese amor. Otra de las cosas que tú trajiste, ¿verdad? Y ya vistas desde una perspectiva más de propuesta o de idea de áreas a arreglar, son las comunidades habitables. O sea, tú dentro de todas esas situaciones de riesgo que mencionaste, estamos hablando de que nuestras comunidades no están habitables. Si nuestras comunidades estuvieran habitables y ese parque queda dentro de esa misma comunidad, porque vuelvo, el adulto mayor que sale a un centro diurno tiene cubiertas muchas necesidades. A mí me preocupa el que se quede en su casa. Y el que no puede salir en su casa, si pudiera abrir ese portón y caminar en la mañana o en el atardecer por el parque de su propia comunidad y tener encuentros con los otros adultos mayores que probablemente viven allí, pero más importante aún,
con las otras generaciones que pueden estar interactuando en ese parque y mantener esa relación generacional, ¿verdad? De unos y otros que tanto enriquece al ser humano y obviamente tanto enriquece un país. Y ciertamente todo lo que es la seguridad y la salud de nuestros adultos mayores, la atención a la seguridad y la salud tiene que ser una prioridad para el adulto mayor y para todos aquellos que desde distintos ámbitos interactuamos con ellos. Mira, es bien curioso de todo lo que estás hablando y, ¿verdad? Y de cómo nos posicionamos, porque recuerda, pues en los pueblos normalmente, pues viven generaciones y generaciones. Entonces nuestros pueblos están careciendo de servicios porque se están desalineando, desubicando o saliendo de los pueblos las farmacias, los colmados, porque ahora son grandes supermercados, ahora son grandes cadenas de farmacia. Entonces, el pueblo se va vaciando. Así que el viejo que antes, como bien mencionamos, caminaba, iba al colmadito, al colmado, al supermercado pequeñito, iba a la farmacia y de allí tenía su cuenta para sus medicamentos. Entonces, iba a la iglesia, iba a la plaza, iba a los diferentes servicios que estaban allí alrededor y esos servicios no existen. Entonces, estamos limitando y encerrando, acorralamos nuevamente a nuestros viejos. ¿Y qué ocurre con esos servicios? Son vitales para ellos poder vivir. Así que inconscientemente, ¿verdad? Tenemos aquí un tipo de maltrato sociocultural donde ellos no se han podido adaptar porque o no conducen vehículos o ahora pues tienen unos vehículos que los llevan y prometen llevarlos a diferentes lugares y de momento no es a todos los lugares. Entonces ellos se sienten acorralados, encerrados y dependiendo entonces de que haya alguien que llegue allí y lo lleve o le haga el mandado o que vaya y le compre las necesidades o le busque, ¿verdad? Los servicios que necesita. Así que esa carencia dentro de nuestros pueblos, nuestros cascos urbanos, también es bien importante y ha abonado a que nuestros viejos se sientan desvalidos, desprotegidos y también desorientados en muchas ocasiones porque ¿qué hago ahora en el pueblo? No tengo nada que hacer. Así que no tengo a ese colmado que yo iba y allí hablaba con la otra vecina que iba o a la farmacia y hablaba, pues eso no existe en muchos de nuestros pueblos. Lamentablemente hay que salir fuera de cada pueblo para entonces recibir los servicios y eso le toca al que tiene energía, al que es hábil, al que tiene, ¿verdad? Toda esa vitalidad que es el joven. El viejo se quedó allí, rezagado. Dios mío, ya nos tenemos que ir De cerrando, verdad. porque si nos dejan, seguimos aquí por 3 meses. Yo creo que uno de esos, sí, porque seguimos hablando, o sea, tenemos las tres, unas preparaciones y estas profesiones que no nos callamos, las trabajadoras sociales tenemos argumento por todas partes. Es que, ¿verdad? Que lo hablo por mí. Miren, y nosotros estamos hablando de esta violencia, ¿no? Que es en general al adulto mayor, sin entrar directamente en las poblaciones LGBTQ, ¿verdad? Oh, por que no, tienen no, esa otro ya, tipo, o sea, que sí. ya ahí, esa palabra que dice Susan de respeto, o sea, ahí ya es totalmente que no existen. Y entonces es ese maltrato, ese atropello, porque eres así o así, simplemente soy. Correcto. Simplemente soy. Y eso ¿verdad? Hay organizaciones que trabajan con esta población que son discriminados y siguen siendo un adulto que necesita un servicio, ¿no? Yo creo que nosotras en este espacio hemos trabajado, o sea, un poquito de aquí, un poquito de allá, porque si nosotros entramos por ejemplo, en el tema de los dispositivos electrónicos y la tecnología, o sea, cuán atropellados están nuestros adultos mayores cuando van a una agencia de gobierno y le dicen, es que tienes que solicitar el PAN en esa computadora. Y apenas saben cómo prender, ni cómo comenzar, ni cómo... Es que tienes que tener un email. Señores, no tengo que tener porque papi miraba, a papi le dimos un teléfono inteligente y él lo miraba. Bien curioso. ¿Cómo yo hago sí. esto? Entonces nosotros decimos, pues, chicas, a nosotras nos ha costado trabajo claro, integrarnos a la tecnología, o sea, de momento tenemos Pero tengo que destacar, adultos. perdóname que te interrumpa, que si tienen la capacidad de aprender a utilizarlo, claro, es que tenemos que tomarnos el tiempo en enseñarlos. A enseñarles, O sea, exacto.
y la paciencia para que ellos vayan comprendiendo y 40 veces nos pregunten cuál era su password. Porque Eso es así. así que Se les va a olvidar. Nos nos corresponde olvida a a nosotros, no se nos va a olvidar a ellos. Exacto, nos corresponde a nosotros. Yo, por ejemplo, yo tenía todos los passwords de papi en un lado de mi teléfono y cuando él me llamaba, se volvió a trancar. Vamos a resolver. Que a veces Muy tampoco bien. nosotros podíamos resolver porque yo vivía en Ponce y él vivía en Caguas y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo le voy a ¿Cómo le resolver por ayudo? teléfono? ¿Cómo le Así. ayudo? Pero bueno, así que, Ajá. chicas, yo creo que nosotros hemos hecho, o sea, nuestra parte social. Yo sí quisiera que cerráramos cada una con esa recomendación. Yo creo que esto, más que un espacio, es una recomendación, es un espacio para orientar, para educar a la gente de lo que está pasando Claro, y cómo claro. desde las diferentes disciplinas podemos tal vez colaborar con las familias. Esa familia que lleva al adulto mayor al hospital y allí lo deja, porque esto es otra realidad que tenemos de país que también si empezamos no acabamos. Esa es otra modalidad de maltrato. Eso es otro maltrato y entonces vamos a los tribunales y el tribunal dice, tienes que resolver. ¿verdad? Tienes que resolver, está en tu entidad. O sea, estos son estas pajitas que se dejan de ser pajitas para llenarle el vaso de leche. Y bueno, quisiera cerrar ya porque sé que hemos tomado mucho tiempo. ¿Qué recomendación? ¿Qué recomendación ustedes pueden proveer? Y Débora, o sea, si tú también quieres comentar, ¿qué recomendaciones le damos a nuestra gente que nos está viendo, que ha visto este video, que se ha sentado como yo a tomar nota de todas las cosas que hemos hablado? Porque hay palabras claves aquí, desde lo que es cultura, abandono, invisibilizar el respeto, la prevención de los que vamos por ahí, que es otro punto súper importante. Así que yo me callo y las escucho. Antes de las Pues mira, recomendaciones que va a emitir, más que nada yo las quiero felicitar. Realmente me pareció maravilloso el conversatorio. Aunque no soy trabajadora social clínica, ¿verdad? Soy psicóloga clínica, sí me llevo unas herramientas maravillosas de ustedes. Honestamente, es otra perspectiva y yo creo que es tan y tan importante que toda la población pueda escucharlo porque es necesario abrir esa perspectiva y abrir esos esquemas para decir si tenemos una población envejecida y si necesita ayuda, que tantas veces se carece de ella. Así que más que nada lo que quiero es felicitarlas a ustedes, han hecho un trabajo increíble y motivarlas a que lo sigan haciendo. Honestamente, qué lindo, gracias. se siente lindo eso. De verdad que Realmente tenemos que trabajar con esta área de la prevención del abuso, ¿verdad? Y la negligencia hacia el adulto mayor, hacia el viejo. me quedo solamente por oído. Ok, Cuídense. gracias. Gracias, Así que es Débora. bien importante trabajar con esta prevención del abuso del adulto mayor y la negligencia sobre ello. Pero una de las maneras más importantes, una de las formas más importantes de hacerlo es educándonos a nosotros mismos. O sea, educarse a sí mismo, yo entiendo que es la clave primordial para poder llevar, ¿verdad? Para poder educar a los demás y reconocer cuando se observa el abuso al adulto, hacia el adulto mayor. Aprender cómo son los signos de abuso al adulto mayor, ¿verdad? A los viejos. Y si yo aprendo de esos signos que difieren del proceso normal del envejecimiento, ese proceso normal de que come poquito o que se queja mucho o que repite las cosas o que no se quiere bañar, no es lo mismo no quererse bañar a que le salgan escamas o le salga la piel, ¿verdad? Se le dañe la piel porque no se bañó y nadie quiso llevarlo a bañarse. Así que observar a los adultos mayores dentro de esa dinámica social, cuando tú los ves con pocos o con ningún amigo, también es una alerta para poder identificar que algo está ocurriendo por allí. Es bien importante, si no hay familiares cerca, no hay amigos cerca, hay que tomar acción y denunciar esa acción, esa negligencia. Sumamente importante. No debe de morir ni un anciano, ni un adulto, ni un viejo más, debe de morir solito. Así que también es bien importante, esto puede ser otro tema, ¿verdad? El poder brindar el apoyo a esos cuidadores. Los cuidadores muchas veces son los mismos viejos cuidando a sus esposos, a sus esposas y están sobrecargados. Una sobrecarga emocional puede atraer consigo
una negligencia, un maltrato, un acto violento hacia ese otro adulto mayor, ¿verdad? Que tiene mayor dificultad para poder mantenerse. Así que es abrir las redes. Siempre yo busco cuál es el sistema de apoyo, cuál es el sistema que tienes, quiénes son los que están cerca, cuál es esa red. Si hay hijos, hay vecinos, hay amigos, hay una iglesia, o sea, quiénes son los que están allí cerca, para entonces poder tocar base con ellos y poder decir, alerta, este adulto necesita que estén un poquito más cerca, que quizás los llamen más al teléfono, que puedan y los visiten. Entonces eso sería una buena encomienda, ¿verdad? Para las iglesias y los círculos o actividades religiosas o socioculturales que hay en nuestro país. Y eso pues los va a ayudar muchísimo a minimizar y a visibilizar la violencia o el maltrato hacia nuestros adultos mayores. Por otra parte, el poder entender a nuestros viejos y dejarles saber que ellos son muy valiosos. Yo creo que deben de hacer más campañas publicitarias donde se pueda envolver a cada una de estas etapas, pero sobre todo que se vea el adulto mayor haciendo, creando, disfrutando, para que ellos se puedan ver reflejados, porque es lo que ellos tienen a la larga, una pantalla, un televisor donde puedo ver allí lo que aparezca en un horario premium, porque hasta las 7 de la noche, después de ahí, vamos a dormir. Así que es bien importante acaparar ese tiempo para poder visibilizar la necesidad que tienen nuestros adultos mayores en Puerto Rico. Gracias. Gracias. Extraordinario. Sí, complementando lo que dijo la compañera, ¿verdad? Para no ir sobre lo mismo, ya tocó todos los aspectos de la importancia de la identificación del maltrato en todas sus manifestaciones, es la sensibilidad. Yo recomendaría, ¿verdad? Y promuevo que seamos sensibles a la población. Siendo sensibles a la población nos ayuda a evitar la invisibilidad de ellos mismos, a identificar sus necesidades básicas, ¿verdad? Recordándonos que hay adultos mayores con mayor autonomía, otros con menor autonomía, e identificando esas necesidades básicas que ellos pueden tener, que van más allá del cuidado de salud, sino cortar la grama, pintar la casa, recogerles la compra o ayudarlos en el proceso, darle la transportación, ida o vuelta al supermercado, ayudarlos en la disposición de esa compra, sacar la basura, que a veces pesa mucho en la bolsa de basura. O sea, cosas simples que se dan en la propia comunidad y que pueden aportar. También promovería que se abran los espacios, que los espacios sociales, culturales, estén abiertos al adulto mayor. Y cuando hablamos de abiertos es que se promueva su participación en estas actividades, más allá de promover una participación generalizada a la comunidad en general a través de medios y de redes, sino ya sabiendo comunidades envejecidas, cómo vamos a promover en esa comunidad y qué alternativas de transportación podemos proveer para que se puedan mover hacia esa actividad. Y esto, ¿verdad? Mucho a los municipios, donde hacen muchísimas actividades muy buenas en sus municipios, ¿verdad? En los espacios que tienen. Sin embargo, quizás se les olvida que hay que transportar algunas poblaciones y los adultos mayores son esas poblaciones. Así que proveer esa transportación y, como dijimos ahorita, el respeto a esa autonomía del adulto mayor, el esperar y tener la paciencia, por eso hablé de sensibilidad ahorita, a escuchar su opinión, a escuchar lo que tiene que decir y a escuchar cuál es su decisión y respetarla. Y hay que respetar sus decisiones. Tal vez no nos parece la mejor opción, pero es de ellos, es para ellos y es por ellos. Igual que yo tengo la autonomía para decidir sobre mí, hay que respetar la autonomía que ellos pueden tener para decidir sobre ellos. Así que yo creo que con esas recomendaciones, y una más ya está dirigida a los profesionales que de alguna manera atienden o se interrelacionan con estas profesiones, es que tengan los números de teléfono y los contactos de los distintos programas y servicios que atienden a estas poblaciones, dónde se puede hacer una querella, dónde ellos pueden buscar X o Y servicio o satisfacer X o Y necesidad que puedan estar teniendo. Yo creo que es súper importante eso que mencionaste de los apoyos, ¿no? Ahora mismo en los municipios uno se puede comunicar y usted tal vez en ayuda al ciudadano, oficina de alcaldía, y le pueden decir
qué tipo de servicios hay para Tienen. los adultos mayores. Por ejemplo, en Guayama existen, en San Lorenzo, que es a donde yo he ido a entrevistar. Estuve viendo en las redes que hay un centro Rafael Laza también en Aguas Buenas. Así que es cuestión de hacer esa búsqueda, ¿no? Para entonces ver qué alternativas hay. Cuéntame, Aide. Sí, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, tiene el programa PR Web y ahí yo he enviado, porque son talleres gratuitos y le dan certificado a las mujeres que se me quedan viudas, los adultos mayores jóvenes que realmente tienen esas ganas de hacer algo y yo no las quiero encerradas porque se me pueden deprimir, pues las mando a estudiar y es libre de costo. ¿En la UPR me dijiste? En Recinto de Ciencias Médicas. El programa de gerontología tiene un programa de capacitación que es más bien comunitaria, ¿no? Que es para todo aquel que sea cuidador, que sea un esposo, una pareja, o que estén en centros de cuidado trabajando y se certifican, les dan certificado por cada uno, trabajan con la prevención del maltrato, trabajan con las enfermedades de las demencias, trabajan con las actividades, con la musicoterapia, o sea, una serie de talleres que le dan a través de la web también, o sea, que son virtuales y que capacitan a cada una de ellas, de las personas, los capacitan para poder entender este proceso de envejecimiento, porque realmente, pues, la gerontología lo que busca es capacitar sobre el proceso del envejecimiento en los 3 aspectos principales, en el social, en el biológico y en el psicológico. Así que capacita de una manera más amplia, pero sí le da la oportunidad, ellas tienen su certificado y con eso pueden ser cuidadoras y van con herramientas que realmente ayudan y contribuyen a este buen cuidado de nuestros adultos mayores viejos. Así que yo creo que es una alternativa rica y que no tiene costo, que se puede entonces promover. Perfecto, ya lo anoté por si acaso. Chicas, gracias mil por sacar este espacio, gracias mil por tener esta conciencia, esta conciencia social de todas estas problemáticas que estamos enfrentando. Hoy estoy hablando de adultos mayores, ya entonces en estos días voy a estar trabajando lo que es la niñez ¿verdad? Y todos estos aspectos que han surgido, la ley también, así que bueno, varias cositas. Gracias. A nombre de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, de los compañeros del Comité de Prevención de Violencia y mío propio. Así que bueno, gracias mil a todos los que vieron este video, que nos acompañaron. Si hay alguna duda, pregunta, usted puede comunicarse con la APPR y le aclaramos las dudas que sean. Si no, como les mencioné al principio, la compañera Aide también está disponible. Usted quiere alguna cita, tiene alguna situación con algún adulto mayor, puede comunicarse a su oficina, que es en Canóvana y pronto en Río Grande. Ampliamos los servicios. Así que 787-314-7605. Susan, gracias mil por la oportunidad. Así que bueno, con un corazón más que agradecido y que ojalá todas estas alternativas que hemos presentado sean de mucho, que tomen nota, y si tienen que ir otra vez al video y seguir tomando nota y buscar alternativas, lo puede hacer, si no, en los comentarios debajo de este video en la página de Facebook. Así que gracias mil por el apoyo, gracias por la disposición y bueno, seguimos trabajando por nuestros adultos mayores. Claro que sí. Bien importante ayudar con esto porque hay que evitar esta ideación e intentos suicidas en nuestros viejos y muchos de ellos vienen por cómo se sienten oprimidos, se sienten abandonados, que no sirven para nada. Y he trabajado muchos casos, así que la violencia implícita y la violencia explícita está rampante. Hay que evitar por todos medios que ellos sientan que la única escapatoria que tienen es morir ya, porque ¿para qué sirvo? Así que son muy valiosos y yo sé que cada uno de los que ha estado aquí pendiente va a llevar esa voz cantante para poder darle ese valor que cada uno de ellos merece y que cada uno de ellos tiene. Así que esperamos que esto sí sea para el beneficio de mucha de la población en Puerto Rico y donde quiera que vaya. Gracias a ustedes. Aide, gracias por este cierre. Luego de esto, gracias mil a todos por habernos prestado un ratito de su atención. Así que gracias. Gracias. Linda noche. Bye bye.